Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Soltero y hoy les hablaré sobre el tema de la materia. Para introducirnos en este tema, primero debemos preguntarnos, ¿qué significa materia? Esta palabra proviene del latín mater, que significa madre, el origen o la fuente de la cual proviene alguna cosa. Es la sustancia que forman los cuerpos físicos de todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Al utilizar la palabra masa, hacemos referencia a la materia que tiene un cuerpo, y es por ello que es fundamental al trabajar con la materia. Esta misma también posee inercia, la cual es la propiedad que tienen los cuerpos para permanecer en su estado de reposo o movimiento. Algunos ejemplos de la materia son el ser humano, animales, plantas, piedras y elementos de la tabla periódica. Ya introducidos en este tema, ahora comenzaremos con el marco teórico. El primer tema en tratar sería la materia. Como ya lo mencionamos antes, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, posee masa, la cual es una unidad de medida, e inercia, que es una resistencia al cambio de movimiento. Ahora hablaremos sobre la clasificación de la materia. Esta está organizada en dos categorías. La primera categoría son las sustancias puras. Son todas aquellas sustancias que están formadas por átomos y moléculas iguales. Estas se dividen en elementos y compuestos. Los elementos son sustancias que están formadas por un solo átomo y estas no pueden descomponerse en sustancias más simples. Los compuestos son sustancias formadas por dos o más elementos de la tabla periódica. La segunda categoría son las mezclas. Estos son el resultado de dos o más sustancias donde las propiedades de cada uno de sus componentes no cambian. Estas se dividen en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son mezclas que no se distinguen a simple vista y poseen solo una fase. En cambio, las heterogéneas sí se distinguen a simple vista y poseen dos o más fases. Las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia en una sustancia o cuerpo. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia en una sustancia o cuerpo. Ahora hablaremos sobre las propiedades químicas y físicas. Las propiedades físicas son aquellas que sí se pueden medir y observar sin la necesidad de cambiar de estado. Entre ellas se encuentra la masa, volumen, inercia, comprensibilidad, elasticidad, divisibilidad, punto de ebullición y propiedades organolépticas. Ahora, las propiedades químicas son aquellas características que adopta la materia cuando ya ha pasado por reacciones físicas, las cuales modifican sus propiedades originales. En esta categoría se encuentra reactividad, estabilidad química, calor de combustión, pH y reactividad. Estados de agregación de la materia. La materia se presenta en tres estados de agregación. Primero, sólido. Tiene forma y volumen constante. Segundo, líquido. No tiene forma fija, pero sí volumen. Tercero, gaseoso. No tiene forma ni volumen fijo. Las propiedades físicas de los estados de la materia. Entre estas propiedades se encuentra el estado físico, olor, sabor, densidad, viscosidad, maleabilidad, punto de fusión, temperatura de ebullición, conductividad y solubilidad. Las transformaciones. Los cambios químicos es la transformación en la que se altera la composición. El cambio físico son transformaciones sin alterar la composición. Las reacciones químicas son procesos en los que las sustancias iniciales o reactantes se transforman. Cambios físicos, químicos y nucleares. El cambio químico son aquellos en los que las sustancias se transforman en otras diferentes con naturaleza y propiedades distintas, pero solo ciertas sustancias. El cambio físico son los cambios de estados de la materia. El cambio nuclear ocurre cuando se modifica la constitución de un núcleo del átomo. Es muy frecuente que un elemento se transforme en otro. Ahora hablaremos sobre la energía. La energía se trata de una magnitud física que se puede medir. Es la capacidad para realizar un trabajo. Tipos y transformación de la energía. Existen diferentes tipos de energía, las cuales son solar, atómica o nuclear, hidráulica, química, eléctrica, eólica, mecánica, cinética y potencial, geotérmica y la térmica. La transformación
El calor del Sol se transforma en energía mecánica cuando al calentar el aire se origina el viento. La energía eléctrica se transforma en luz y calor en los relámpagos. La energía solar se transforma en química en la fotosíntesis y la energía química se transforma en mecánica en los seres vivos. Las energías limpias. Estas son aquellas energías que producen un mínimo o nulo impacto ecológico en el medio ambiente. Beneficios y riesgos en el consumo de energía. Los riesgos es el agotamiento de reservas, dependencia energética, dificultad de abastecimiento y contaminación ambiental. Ahora hablaremos sobre los antecedentes. El principio único o diverso de la materia, aire, fuego, tierra y agua, fue planteado por los filósofos milesios, los eleatas. De igual manera también cuestionaron la realidad del movimiento, dejando a la materia meramente como algo indeterminado e inconsistente, un no ser. La teoría atomista de la materia supuso el soporte teórico básico para el nacimiento de la ciencia física moderna. Hilomorfismo, Platón y Aristóteles. Esos elaboraban el concepto de forma, correlativo y en contraposición a la materia, dándole a ésta el carácter metafísico y problemático. El materialismo. Esa idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de ésta, lo que produce un cambio cualitativo. Anthony Laurent Lavoisier. Este produjo los estados de agregación. Mencionó 3 estados de la materia conocidos hasta antes del descubrimiento del plasma en el siglo XIX. Es el sólido, el líquido y el estado. Ley de la conservación de la materia. El químico Lavoisier midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química, y así llegó a la conclusión de que la materia medida por la masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma en el curso de las reacciones. Y así creó el enunciado: en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora se hablará sobre un experimento que se realizará, pero se verá más adelante. El objetivo de este experimento es reconocer y diferenciar una mezcla homogénea de una heterogénea, establecer comparaciones con las características observables al realizar ambas mezclas y, por último, identificar los componentes de una solución, es decir, solvente y soluto. Mi hipótesis en este experimento plantea que los componentes en la mezcla homogénea se unirán, pero no se distinguirán a simple vista. Mientras tanto, en la heterogénea no lo harán, pero sí se distinguirán a simple vista. La metodología que se utilizará será, primero que nada, la observación. El aceite es viscoso, la sal sólida y el agua líquida. La deducción. Cuando el aceite entre en contacto con el agua, seguirá permaneciendo en su viscosidad, mientras tanto la sal se disolverá. La experimentación. El aceite fluye lentamente dentro del agua sin disolverse, sin embargo la sal es todo lo contrario. Los materiales que se utilizarán para el experimento serán 2 vasos transparentes, no importa su tamaño, agua, sal de mesa, 2 cucharas, aceite de cocina, una libreta para hacer apuntes, una pluma, tape para etiquetar los vasos y diferenciarlos y un Sharpie o marcador permanente. Es hora de comenzar nuestro experimento. Una vez que ya tenemos los 2 transparentes etiquetados para diferenciar las mezclas homogénea de la heterogénea, tomamos el agua y la vertimos en los vasos, que queden llenos a la mitad o un poco menos, pero que estén a la misma medida. Después comenzaremos por la mezcla de la sal. Vertimos un poco de sal en el agua y luego el aceite. Vertimos aceite. Luego tomamos la cuchara de la sal para menear.
Después la siguiente cuchara y meneamos el aceite. Mis primeras observaciones fueron que al vertir la sal, lo primero que hizo fue disolverse en el agua. No se ve. No se diferencia la sal del agua. En cambio, el aceite no se disolvió, quedó en la parte superior del agua. Se puede observar la pequeña barrera transparente que se nota, un poco más amarillo y abajo más transparente. Y es así como finalizaría mi experimento. Los resultados de este experimento fueron los siguientes. El aceite no se mezcló con el agua, quedó en la parte superior como se mostró en el video. La sal se disolvió como se esperaba dentro del agua. Se reconoció y diferenció la mezcla homogénea de la heterogénea y el solvente tanto como el soluto fue identificado. En este experimento también pudimos observar diferentes tipos de la materia. La sal sería sólido, el agua líquido, igual que el aceite. Como conclusión de este experimento, la densidad del agua y del aceite es diferente, y es por eso que no se mezclan estos dos líquidos, debido a la polaridad. El agua actúa como un imán, por lo que se tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Por lo contrario, el aceite no es atraído ni repelido por ningún otro líquido. La densidad del agua es mayor que la densidad del aceite, lo cual provoca que el aceite flote en el agua y da lugar a una mezcla heterogénea. Es por eso que el aceite queda en una parte superior del agua. Las moléculas del agua son muy pequeñas y al tener un extremo eléctrico con carga positiva y otra carga negativa pueden mezclarse con otros líquidos polares. Sin embargo, la densidad del aceite es baja porque sus moléculas son mucho más grandes que las del agua y carecen de una carga eléctrica. En el caso de la sal, los átomos de sodio y de cloro, inicialmente ligados en conjunto, son disueltos por moléculas de agua, la cual es un solvente. El agua consta de un átomo de hidrógeno y combinado en un enlace covalente para formar una molécula de agua con carga. La semejanza entre estas dos sustancias es que sus moléculas tienen cargas y por esta razón el agua se disuelve en la sal. De esta manera se logró diferenciar una mezcla homogénea de una heterogénea. Sus características fueron muy notorias. Se identificó la sal y el aceite como soluto, ya que se presenta con menor cantidad, y el agua da lugar al solvente por su mayor cantidad presente. Y es así como la hipótesis fue comprobada. Los componentes de la mezcla homogénea se unieron, los cuales fueron la sal disolviéndose en el agua hasta el punto de no poder distinguirse a simple vista ninguno de los dos elementos. En cambio, en la mezcla heterogénea fue todo lo contrario. El agua y el aceite se diferenciaban a simple vista como si una barrera invisible los separara. La deducción final concluye que la polaridad depende totalmente de la mezcla de todos los líquidos. En este experimento se observaron dos casos diferentes como muestra y prueba de ello. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero que sirva este contenido acerca de la materia.